Entonces ahí por el calendario. Análisis de habla imaginada. Soy José Manuel Macías y el director de esta tesis es el doctor Juan Alberto Ramírez Quintana y el codirector es el doctor Alejandro Antonio Torres García. El contenido de la presentación, voy a darles una breve introducción. Les comentaré algo del trabajo previo que se ha realizado durante estos 4 semestres. Esta es la conclusión de mi 4º semestre. El trabajo que se realizó desde el último comité hasta la fecha, el trabajo a realizar, el calendario de actividades y los productos que hemos tenido. Primero, pues, ¿qué es el habla imaginada? El habla imaginada consiste en una imaginación interna de una palabra o una vocal sin articular ningún movimiento en la boca, ni lengua, ni de ningún músculo, y además, pues, sin la producción de sonidos. Al llevar a cabo esta tarea se generan potenciales relacionados al habla en el cerebro, los cuales pueden ser obtenidos por técnicas como electroencefalografía. Y existen algunas bases de datos, de las cuales 5 están disponibles y son las que pudimos nosotros descargar. Y ya experimentamos con cada una de ellas. La última, hasta el comité pasado, no había experimentado con la base de datos de INAOE y ahora ya tengo algunos resultados. Recordando, pues la salida de una cápsula es diferente a lo que es una neurona tradicional. Tenemos las señales de entrada y cada cápsula obtiene vectores de predicción a través de una multiplicación de una matriz de pesos. Déjenme poner el láser. Listo. Y cada uno de estos vectores de predicción va a ser direccionado a cápsulas en la capa J, dependiendo de los coeficientes de acoplamiento. Aquí es donde se encuentra el corazón de las redes neuronales tipo cápsula, ya que estos coeficientes de acoplamiento permiten que solamente las cápsulas de la capa anterior manden información solamente a la cápsula que se está relacionando con la característica que se esté presentando en esta cápsula. Ahora, esto se hace por medio del producto punto. Es un algoritmo de entrenamiento titulado Dynamic Routing Between Capsules. Y existe una función de activación, que es la función de activación squash, para obtener la salida de una cápsula. Así es como funciona, básicamente, las cápsulas en una red CapsNet. Como les mencionaba, los coeficientes C y J son los coeficientes de acoplamiento. Y en este caso se utiliza la definición que todos los coeficientes de este campo, o sea, los coeficientes de I a J, sumen 1 ya que se representa por medio de probabilidad y están dados por la siguiente función, es una función softmax. Bien, con esto pues les recuerdo el objetivo de la tesis es desarrollar un modelo basado en aprendizaje profundo y redes CapsNet que relacione el número de neuronas en cápsulas con el número de características dadas por señales EEG. Perdón. Como trabajo previo se diseñaron 2 modelos, uno de ellos basado en CNN, en redes convolucionales, y el otro basado en redes neuronales tipo cápsula. Se experimentó con la base de datos de Dasala y les voy a presentar el análisis de resultados y algunas conclusiones preliminares, que es lo que ya teníamos anteriormente. Este es el modelo de la red neuronal convolucional, pues es bastante simple, solamente tiene dos capas convolucionales, con 2 capas de max pooling y 3 capas de fully connect, con 128, 150 y 2 salidas. Son 2 salidas porque en esta base de datos de Dasala solamente se hacían clasificaciones pairwise, se hacían clasificaciones pares, tratando de diferenciar. Si recuerdan, la base de datos de Dasala tenía el habla imaginada de la palabra A, perdón, de la vocal A, de la vocal U y un estado de reposo. Y lo que se hacía era diferenciar en clasificación la A contra la U, la A contra el estado de reposo, la U contra el estado de reposo. Y de esa manera se podía detectar qué vocal o si se estaba en estado de reposo cuando se estaba llevando a cabo la toma de muestras. En cuanto a la red CapsNet, es la red CapsNet original que se propuso en un inicio por Sabur en el artículo que siempre he mencionado. Como entrada tenemos una imagen que es una imagen de 32x28, son las señales EEG de la base de datos.
y se tiene como primera instancia una capa convolucional. Esta capa convolucional sirve para agrupar todas las salidas de los kernels en cápsulas primarias, que son 32 cápsulas. Se tiene una capa de class caps, que es la capa clasificadora. Se tienen sus salidas, que son las salidas de clasificación. Y además se tiene un decoder. Está compuesto por una fully connected de 3 capas. 1024, 2048 y 4096 unidades para reconstruir la imagen, y esto funciona como un regularizador para el modelo, perdón, en el entrenamiento. Como tal, los resultados que obtuvimos pues son similares a los del estado del arte, teniendo valores más altos en el caso de las redes tipo cápsula. Y encontramos que había una relación entre el número de neuronas en las cápsulas de la capa class caps con el número de neuronas, con el número de características en la entrada. Si cambiábamos el número de neuronas en las cápsulas de la última capa, de la capa clasificadora, obteníamos desempeños más bajos conforme se aumentaba el número. Ahora bien, con esto, si recuerdan, cada cápsula en esta capa estará relacionada con alguna característica en específico, por ejemplo el tamaño y grosor. En este caso estoy usando estas imágenes porque en señales EEG es más difícil verlo, y en este caso pues son dígitos, es un poco más fácil de verlo. Tamaño y grosor, curvas, espesor del trazo, torceduras, grosor y giros o localización de partes. Entonces, partiendo de este punto, cada cápsula está relacionada con una característica en específico que se presenta en las imágenes de entrada. También, como trabajo previo, se analizó la base de datos de Caravan. Es una base de datos elaborada en el 2015, contiene señales EEG, movimientos faciales, o sea, video, y movimientos de audio. Fue tomada con 64 electrodos activos, compuesta por 12 sujetos de prueba, y tiene 132 señales EEG por sujeto con fonemas y palabras. Y en la literatura se ha logrado un reconocimiento de hasta un 63%, lo cual es bajo comparado con Dasala. Y cabe mencionar que es una base de datos muy utilizada, pero es muy utilizada porque tiene audio, tiene video y tiene señales EEG, y la mayoría de los trabajos que no se basan en CapsNet y no se basan solamente en aula imaginada relacionan estas tres tipos de señales: EEG, video y audio. Como tal, se extrajeron 45 características estadísticas, tal y como lo menciona la literatura. Se analizaron las características y se encontró que, a pesar de ser una base de datos muy utilizada, muchas señales no contienen información en EEG, y lo cual pude corroborarlo con algún estado del arte de la literatura. Se extrajeron características como media, máximo, mínimo, varianza mediana, máximo más mínimo y desviación estándar, entre tantas otras. Y al analizar las señales, pues se observó que sí existe un cambio en las frecuencias, en las bandas de frecuencia, conforme se pronuncia una M y se pronuncia este fonema, pero realmente no se presentaba en todos los casos de este fonema y de esta letra. Ahora, lo que voy con esto es que tuvimos algunos problemas con el análisis de habla imaginada, en el sentido de que no teníamos una caracterización previa en las señales EEG. No existía un patrón tal y como lo ocurre con otras señales EEG, y por lo tanto no podíamos tener desempeños, y más aún no podíamos relacionar esas características que, aunque la red, en el caso de Dasala, que es el caso más exitoso que tenemos, en el caso de Dasala están relacionadas a potenciales relacionados al habla, SRP es su acrónimo. En la mayoría de las bases de datos de habla imaginada no tenemos estas características a priori, por lo que nos propusimos también analizar la base de datos del INAOE, que es la última base de datos, y además analizar el funcionamiento de la CapsNet con señales que tuvieran características a priori, como lo es SSB, IP300, y con lo que descubrimos,
analicé de nuevo las señales de la sala, que son las señales que pudiera yo decir que tienen algo de información o algún patrón. Y con esto utilicé el mismo modelo propuesto desde el principio. Claro que con algunas modificaciones en algunos parámetros de la red. Y esos parámetros se componen básicamente del tamaño de la entrada. Ahora les platico, el análisis de la base de datos del INAO es una base de datos compuesta por 5 palabras, de imaginación de 5 palabras, arriba, abajo, izquierda, derecha y seleccionar. Es una base de datos en español. Fue elaborada en el 2013, está compuesta por 7 sujetos, contiene las señales EEG de 14 canales dadas por la Emotive Epoch. Cada sujeto para cada palabra tiene 33 épocas de habla imaginada y en la literatura se utilizó la WT como extracción de características. Sin embargo, al estar analizando estas señales y probándolo con el modelo de redes cápsula, no se logró un desempeño similar a la literatura, probando con CSP, probando con DWT, probando solamente los canales que contienen información de habla imaginada, como es el área de Broca y el área de Wernicke, y no logramos obtener ningún desempeño similar. Ahora, me quise adentrar más en ver qué era lo que estaba pasando dentro de la red y pues sus mapas de características realmente eran muy abstractos, ya que no teníamos características a priori y no sabíamos cómo se comportaban las señales de habla imaginada, que esto es un reto que existe hoy en día en la literatura, por lo que decidimos analizar señales que tuviéramos características a priori. Por ejemplo, en SSB, si ustedes recuerdan, SSB es un fenómeno en el cerebro que se produce cuando un sujeto observa fijamente cambios en frecuencia en un estímulo. Por ejemplo, si un foco o un recuadro en un monitor parpadea 6 Hz, bueno, pues estos 6 Hz, las neuronas del cerebro se sincronizan y van a generar una respuesta a 6 Hz. Cuando las señales EEG se pasan al dominio de la frecuencia, pues tenemos un pico en los 6 Hz. Y basado en esto, ya contábamos con una base de datos de SSB, por lo que analizamos esta base de datos. Cambiamos algunos valores conforme se iban analizando los mapas de características. Como tal, el desempeño pues es algo bueno en cada una de las épocas, y cabe mencionar que conforme avanzan las épocas, la red aprende de una forma correcta. Tenemos 490 cápsulas en la capa de Primary Caps y la dimensión, las cápsulas en la capa clasificadora, que yo le llamé SSB Caps, son 4 porque son 4 clases. Y el número de neuronas en SSB Caps son 4, asimismo, porque tratamos de que el número de características presentes en las señales, ya que si lo vemos desde este punto, de que las señales EEG de SSB solamente van a contener picos en la frecuencia en las que se presenta el SSB, pues podríamos decir que tenemos 4 características, tanto para mí, aunque no puedo decir que solamente son las características para la red, pero desde ese punto partimos y bajo alguna experimentación en el análisis de mapas de características, determinamos que este era el mejor número de neuronas en lograr un buen desempeño en la capa de SSB Caps. Y el decoder, pues básicamente es igual que el anterior, nada más cambia la última capa, ya que las señales son de diferente dimensión y la reconstrucción pues se tiene que hacer con 900 neuronas, las imágenes serán de 30 por 30. Como tal, en la prueba obtuvimos un desempeño de 97.14, en la validación 93.50 y el set completo 98.7. Ahora, al analizar las señales de entrada, pues aquí están las señales de entrada, cada una tiene su etiqueta correspondiente a una clase.
Esta corresponde a la clase 3, a la clase 2, clase 1, clase 2, y cada una tiene un pico máximo en el dominio de la frecuencia correspondiente al SSB. Las predicciones de la red son un tanto diferentes en estos puntos, en los puntos en los que no tenemos el pico máximo, pero sí tenemos un pico máximo a la frecuencia en la que se presenta el SSB en la primera señal. Por ejemplo, aquí la señal 3, la señal con etiqueta 3, la red pudo predecir correctamente que se trataba de la clase 3 y pudo reconstruir correctamente el pico en la frecuencia. Y así sucesivamente con todas las demás. Nada más aquí, en el caso de la etiqueta 1, que es esta de aquí, obtenemos dos picos. En algunos es un poco más bajo el primer pico que el segundo, pero si observamos, por ejemplo, las señales de la etiqueta 1, siempre tenemos dos picos. Siempre hay dos picos aquí, siempre hay dos picos aquí, y esta parte de aquí la red la toma como una característica que se presenta en el caso de esta señal. Ahora bien, con esas predicciones, traté de, analicé los filtros de los mapas de características de la clase de SSB CAPS, no de todas las clases porque son un montón de cápsulas, pero sí lo quise hacer aquí. Estas son las señales en la entrada. Por ejemplo, esta corresponde a la clase 0, esta corresponde a la clase 0. Esta corresponde a la clase 1, esta corresponde a la clase 0, a la clase 1 y a la clase 2. Ahora, los mapas de características los tenemos que ver desde esta forma. Desde la forma central, que son los valores originales de la salida de Class Caps. E hice una variación de valores en .5, .4, .3, .2, .1 para observar la distorsión de estos vectores a lo largo del tiempo. Y son características muy abstractas, ya que no se pueden ver igual que los dígitos, pero por ejemplo aquí yo pudiera decir que esta cápsula está relacionada con la amplitud en algunos picos. Por ejemplo aquí se observan más picos, en este caso también se observan un pequeño pico aquí, y realmente es muy abstracto, pero estos mapas me permitieron realizar la reconstrucción correctamente conforme se cambiaba el número de neuronas. Por ejemplo, aquí esta es otra cápsula. De las 4 que tenía, esta es otra cápsula. Asimismo, son las mismas señales y propagué esos vectores por el decoder para obtener una reconstrucción. Y obtuve básicamente lo mismo, son diferentes señales, pero también las cápsulas se dedican a detectar amplitudes, nada más como características, cambios en amplitudes. Con esto les presento aquí el cambio en el número de neuronas en la capa de SSB CAPS, y conforme aumentaba el número de neuronas, el desempeño iba decayendo. Básicamente algo así, cambiando de 4, 5, 6, 10 neuronas, el desempeño siempre iba hacia abajo. Que claro que a mí me pasó diferente, porque yo partí del modelo original del estado del arte y tenía 16 neuronas. Y conforme yo analizaba los mapas de características y veía una mejor reconstrucción de la señal, podía ir cambiando el número de neuronas en esta capa, y así fue como logré llegar a este número. Ya si ponemos 3 neuronas, el desempeño vuelve a caer. Esto lo comparé con un modelo del estado del arte, un modelo que se diseñó hace tiempo, compuesto por una red neuronal feed-forward, una red neuronal simple a comparación de las redes neuronales tipo cápsula,
y son desempeños muy similares, pero son desempeños mejores. Y si mal no recuerdo, no lo encontré porque no está en el trabajo donde se plasmó, pero la variación del K-fold en validación cruzada es un poco más alta que en CAPSNet. CAPSNet es más constante en cada entrenamiento que se hace y se obtienen estos resultados. Ahora, con esto, yo tuve una idea y fue la idea de cambiar en análisis de la sala, en vez de hacerlo por clase, hacerlo por sujeto. ¿A qué me refiero con esto? A tomar todas las señales de un solo sujeto, aunque son una clasificación pairwise, yo puedo decir, ok, si estoy diferenciando la A contra la U, pues se trata de una señal con la imaginación de A. O si estoy diferenciando la A contra el estado de reposo, se trata de una señal con la habla imaginada de A. Entonces, partiendo de este punto, definí 20 mapas por cada cápsula en la Primary Caps. Son 17.360 cápsulas en la Primary Caps. Son 3 en la capa clasificadora. Son 3 neuronas. ¿Por qué? Porque son 3 clases, A, U y estado de reposo. Y el número de neuronas en la class caps, le coloqué el número de 20 y asimismo pues su decoder. Y el desempeño, a comparación de lo que les presenté anteriormente en el trabajo previo con la clasificación de clases, es un tanto más alto. Si recuerdan, teníamos valores de 60%, en este caso tenemos valores de 83.24, 71.18, 92.17. Sí. Y me pregunté por qué. O sea, ¿por qué la red puede aprender mejor en este caso que en el caso en el que solamente se tenían 2 clases? Por lo que me puse a analizar las señales de entrada. Como les mencionaba, las señales de entrada no tienen características a priori tan visibles para el ser humano, pero sí se puede, sí hay alguna relación con los SRP, que tengo la teoría de que la red lo está tomando como punto de partida para poder hacer la clasificación. Las predicciones son muy diferentes a lo que teníamos en el caso de SSB, que eran solamente señales de un canal. En este caso, la red pues hace algunas diferencias, pero realmente no comprendo y no entiendo cómo es que hace la clasificación, porque por ejemplo en el caso de la predicción de la señal de la clase 1 es diferente a esta predicción en esta esquina, en este punto de esta esquina. Esto debería de ser los CSP de las señales de entrada, pero sí es constante esta parte de aquí, que son cambios en frecuencia, en esta parte de aquí también. En el caso de la clase 2, ahora sí que solamente puedo ver algo parecido en esta señal aquí y en esta parte de aquí. Y al analizar los mapas de características, pues me fue mucho más difícil, porque si vemos y hacemos el mismo análisis, que estas son las señales de entrada por renglón en toda una cápsula propagado por el decoder, podemos ver que desde izquierda hasta derecha hay algunos cambios en algunas bandas de frecuencia que son los CSP. Y asimismo en todas las señales, por ejemplo aquí, estos cambios se representan acá y que son constantes en los valores originales. En este caso también es diferente, pero realmente no tuve una caracterización de esos mapas de características. También se analizó la base de datos de P300. P300 pues, es una onda, una forma de onda presentada a los 300 milisegundos después de presentarse un estímulo externo aleatorio. Y con esto se pretende detectar la presencia o no presencia de la onda con las redes CAPSNet. Y como tal, pues
usamos esta red, perdón, usamos esta base de datos porque tiene características a priori, que son esos picos en los 300 milisegundos. Este es un ejemplo de una onda P300. Realmente no obtuve resultados de aprendizaje, no quiero decir buenos, no quiero decir altos, porque realmente no es el objetivo. Solamente yo quería que estas características, o sea, este patrón de onda, la red pudiera modelarlo con las neuronas y poder determinar cuántas neuronas se necesitaban para poder modelar este patrón. No obtuve buenos resultados, no los coloqué aquí porque realmente eran resultados. Si vemos la base de datos, tenemos un 75% de señales no P300 y un 25% de señales P300, lo cual pudiera considerarse las clases desbalanceadas, pero con un análisis previo de señales CNN, perdón, con un análisis previo con redes CNN, la red logra detectar la onda P300 con alta exactitud y con alto desempeño. Ahora, todo parte de que las redes neuronales convolucionales, por medio de mapas de, perdón, por medio de kernels, van a detectar esta forma de onda, independientemente si se presenta aquí o si se presenta a los 70 milisegundos o si se presenta en cualquier tiempo. Solamente detectan este pico y este pico. Caso contrario, que es lo que pasa con las redes neuronales tipo cápsula, ya que las redes neuronales tipo cápsula detectan los picos, pero a su vez detectan la relación espacial entre los picos, entonces, por el mismo funcionamiento de las cápsulas. Entonces, podemos ver que en otra señal del mismo sujeto, la señal tiene diferente amplitud, aunque es casi la misma localización del pico, pero tiene diferente amplitud, lo que hace diferente la relación espacial entre señales del conjunto de entrenamiento. Y además, otra señal es que tiene diferente latencia. ¿A qué me refiero con la latencia? Que la señal en este caso se presenta aproximadamente como a los 280 milisegundos y en este caso se presenta alrededor de los 310 milisegundos. Y tenemos los picos en diferente lugar y con diferente latencia de la señal. Entonces, por esta teoría de este análisis de estas señales en que se presentan diferente amplitud y diferente latencia, pude ver que la red no estaba aprendiendo. Sin embargo, como conclusión del análisis, las cápsulas buscan la existencia de características y la relación espacial entre ellas, que fue lo que me pasó en el caso de P300. En el caso de SSB tenemos características a priori, tales como la amplitud del pico de la frecuencia y la relación espacial de este pico es constante. ¿A qué me refiero con esto? Que el pico en el dominio de la frecuencia del SSB siempre será presentado en el mismo lugar. En el caso de P300, la onda tiene una variación en amplitud y latencia entre señales de un mismo sujeto, lo cual hizo difícil que la red aprendiera. Y en el caso de habla imaginada, no tenemos características a priori en todas las bases de datos. Sin embargo, en el caso de ASALA, las señales de habla imaginada están relacionadas a los Speech Related Potential, los SRP, y el modelo sí le es capaz clasificar correctamente algunas señales. No llevé el modelo a una mejora de 95% o más, porque las mismas señales no lo permiten. Ahora, como trabajo futuro, tengo que continuar el análisis de los mapas de características en relación con las señales de entrada, específicamente en el caso de P300, esto con comprobar la teoría. Ahora, comprobar la teoría de que la latencia y la amplitud dificultan el aprendizaje de la red. Además, seguir profundizando en la caracterización a priori de habla imaginada y comenzar con el desarrollo del modelo a proponer. Como cronograma y actividades, me encuentro al corriente en la primera y segunda actividad, la búsqueda de análisis de artículos sobre el habla imaginada y redes neuronales CAPSNet,
la selección de modelos profundos que sirvan como antecedentes al modelo a proponer, aprender herramientas necesarias para implementar modelos de aprendizaje profundo y proponer un modelo basado en neuronas artificiales tipo cápsula. Ya lo realicé también. Sin embargo, la actividad 4 aún se encuentra en mejora, que es esta última mejora que hice, y la actividad 5, diseñar un algoritmo para el análisis de habla imaginada basado en el modelo propuesto e implementar el algoritmo en las bases de datos de la literatura. Aquí ya llevo algo de avance, sin embargo no lo he terminado del todo. Y proponer una base de datos de habla imaginada, realizar ajustes para que el algoritmo tenga resultados de alto impacto y documentación y escritura de tesis. Me encuentro bien. Nada más la 7 y la 8, que es la base de datos y realizar ajustes, pues no me es capaz de hacerla todavía. Como productos, en el primer semestre, el comprobante de envío, pues completo. El artículo de divulgación a revista con ISN aceptado. Está casi está terminado. Tuvimos algunas devoluciones y luego lo mandamos a otra revista y explicamos ahí el por qué, pero ya está aceptado con correcciones menores. Así fue publicable con correcciones menores. El protocolo de investigación se entregó, la defensa también se realizó. En tercer semestre, el 20 y 20 también se realizaron. La presentación oral ante el comité también se realizó. Y el artículo para Congreso Internacional enviado también se envió. En cuarto semestre, el 40% de trabajo de investigación, ahí va. La presentación ante el comité tutorial, pues la estoy terminando. El artículo para Congreso Internacional aceptado, ya fue aceptado, ya fue publicado y ya se firmó el copyright del artículo. Y me encuentro terminando el 40% de la escritura de tesis. Los productos son los mismos que ya había mencionado anteriormente, nada más aquí nos encontramos en revisión interna aún con este survey de EG. Y ya están publicados, a excepción del ISSN. Y los cursos que he llevado, pues son curso de probabilidad, matemáticas para aprendizaje de máquina, llevé un curso de redes neuronales convolucionales y actualmente estoy inscrito en este curso porque me interesa mucho las técnicas de regularización, ya que tengo algunas ideas que aún no están totalmente con bases para poder presentarlas con el regularizador que es la Fully Connect acá en las CapsNet. Por eso es que